Tarmaba, ¿puedo tomar cafecito contigo? Esas 5 palabras detuvieron el mundo. Maximiliano Duarte, el empresario cuya fortuna superaba los sueños de cualquier mortal en aquella región, dejó su periódico sobre la mesa. Su mirada, normalmente fría como el acero de sus negocios, se clavó en aquella criatura diminuta que había osado dirigirle la palabra sin permiso. En aquella mansión, los empleados no hablaban a menos que se les preguntara, y sus hijos mucho menos. Renata Villalobos sintió que el corazón se le salía del pecho. La jarra de jugo de naranja resbaló de sus manos enguantadas y se estrelló contra el piso de cerámica importada. El líquido anaranjado se esparció como sangre en una escena del crimen, salpicando los zapatos italianos de su patrón. ¡Esperanza! El grito de Renata fue un susurro ahogado por el terror. Discúlpese inmediatamente y váyase a la habitación. Pero la niña no se movió. Seguía mirando a Maximiliano con esa sonrisa que solo los niños que no conocen el miedo pueden ofrecer. Una sonrisa que decía, no entiendo por qué los adultos complican todo. Augusto Medina, el mayordomo que llevaba décadas sirviendo a la familia Duarte, apareció en el umbral de la cocina. Sus ojos se abrieron como platos al contemplar la escena. El jugo derramado, la empleada temblando, la niña inmóvil y el señor de la casa en un silencio que presagiaba tormenta. «Señor Duarte, yo me encargo de…», comenzó Augusto, pero Maximiliano levantó una mano para silenciarlo. El empresario se puso de pie lentamente. Medía más de 1,80 m, y cuando se erguía en toda su altura, proyectaba una sombra que parecía tragarse la luz de la habitación. Caminó hacia Renata, sus zapatos manchados de jugo dejando huellas en el piso inmaculado. Renata cerró los ojos. Esto era el fin. Llevaba apenas unas semanas trabajando en aquella mansión, y ahora, por culpa de la imprudencia de su hija, perdería el único empleo que había conseguido después de meses de búsqueda desesperada. ¿Cómo pagaría el alquiler? ¿Cómo alimentaría a Esperanza? Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin que pudiera evitarlo. «Mamá, ¿por qué lloras?». La voz de Esperanza cortó el silencio como un rayo de sol atravesando nubes negras. La niña corrió hacia su madre y la abrazó por las piernas, sin importarle que estaba pisando el charco de jugo. Su bandana roja se ladeó con el movimiento, pero ella no pareció notarlo. «Señora Villalobos». La voz de Maximiliano era grave, profunda, imposible de leer. Renata abrió los ojos y enfrentó su destino. «Señor Duarte, le ruego que me disculpe. Mi hija no sabe lo que hace. Ella es muy pequeña y no entiende las reglas. Le prometo que esto jamás volverá a suceder. Por favor, no me despida. Por favor». Su voz se quebró en la última súplica. Se arrodilló en el charco de jugo, sin importarle mancharse, sin importarle nada, excepto mantener el trabajo que le permitía sobrevivir. Esperanza miró a su madre en el suelo, y luego miró al hombre alto que causaba tanto miedo. Su pequeño ceño se frunció con confusión. «Señor, ¿por qué mi mami está llorando? Yo solo quería tomar cafecito. En mi casa vieja, antes de que papá se fuera al cielo, él siempre me dejaba tomar cafecito con él por las mañanas. Decía que era nuestro secreto especial». El aire abandonó la habitación. Maximiliano Duarte, el hombre que había despedido gerentes sin pestañear, el magnate que había cerrado fábricas enteras con una firma, el empresario cuyo nombre hacía temblar a sus competidores, se quedó completamente inmóvil. Augusto, que conocía a su patrón desde hacía más de 20 años, jamás lo había visto con esa expresión. Era como si alguien hubiera abierto una puerta que llevaba décadas cerrada. «¿Tu padre se fue al cielo?». La voz de Maximiliano salió ronca, casi irreconocible. Esperanza asintió con esa naturalidad desgarradora que tienen los niños para hablar de la muerte. «Sí, mami dice que ahora es una estrella y que me cuida desde arriba. Pero yo lo extraño. Extraño el cafecito». Renata seguía de rodillas, pero ahora lloraba por razones completamente diferentes. La herida que su hija acababa de abrir era la misma que ella trataba de cerrar cada noche cuando Esperanza se dormía preguntando por su padre. Rodrigo había muerto en un accidente de trabajo hacía tiempo. Un andamio mal asegurado, una caída de varios pisos, una llamada telefónica que destruyó su mundo. «Levántese». La orden de Maximiliano fue tan inesperada que Renata tardó en reaccionar.
He dicho que se levante, señora Villalobos. Renata obedeció con piernas temblorosas. Su uniforme estaba empapado de jugo, su rostro bañado en lágrimas, su dignidad hecha pedazos en el suelo de aquella cocina millonaria. Maximiliano caminó hacia uno de los gabinetes superiores. Lo abrió y sacó una taza pequeña, del tamaño perfecto para manos infantiles. Era de porcelana blanca con pequeñas flores pintadas a mano. La sostuvo por un momento, mirándola como si contuviera recuerdos en lugar de vacío. «Esta taza», comenzó, y tuvo que aclararse la garganta antes de continuar. «Pertenecía a mi hija». Augusto ahogó una exclamación. En todos los años de servicio, jamás había escuchado al señor Duarte mencionar a la niña. Era un tema prohibido, una herida que nadie se atrevía a tocar. «¿Usted tiene una hija?», preguntó Esperanza con curiosidad genuina. «¿Puedo jugar con ella?». El silencio que siguió fue devastador. Maximiliano se arrodilló frente a Esperanza, poniéndose a su altura. Sus rodillas crujieron. No estaba acostumbrado a arrodillarse ante nadie. Pero ante aquella niña de bandana roja y preguntas imposibles, sus defensas se derrumbaban como murallas de arena. «Mi hija también se fue al cielo». Las palabras salieron como cristales rotos, cortando el aire con su filo. «Hace muchos años. Se llamaba Valentina. Tenía una bandana roja, igual que la tuya. Y cada mañana tomábamos cafecito juntos. Era nuestro secreto especial». Esperanza ladeó la cabeza, procesando la información con esa sabiduría inexplicable que a veces poseen los niños. Luego, sin pedir permiso, sin considerar protocolos ni jerarquías, extendió sus bracitos y abrazó a Maximiliano Duarte. El hombre más poderoso de la ciudad se quedó paralizado. No recordaba la última vez que alguien lo había abrazado. Su esposa Camila había muerto poco después que Valentina, consumida por un dolor que ningún médico pudo curar. Desde entonces, había construido muros tan altos que ni la luz se atrevía a entrar. Pero aquella niña, con su bandana roja y su taza vacía, acababa de escalar esos muros sin siquiera darse cuenta. «No llore, señor». La voz de Esperanza era suave como terciopelo. «Mi papi dice desde el cielo que llorar está bien, pero que sonreír es mejor. ¿Su hija también le dice eso desde las estrellas?». Maximiliano Duarte, el magnate implacable, el empresario despiadado, el hombre que no había derramado una lágrima en años, sintió que algo se rompía dentro de su pecho. No era dolor, era algo peor, era esperanza. Y entonces, ante la mirada atónita de Renata, ante los ojos húmedos de Augusto, ante el silencio reverente de aquella cocina manchada de jugo, Maximiliano Duarte hizo algo que nadie creía posible. Abrazó a la niña de vuelta y lloró. No fueron lágrimas silenciosas ni discretas. Fueron sollozos profundos, guturales, el tipo de llanto que viene de años de represión, de noches en vela, de fotografías guardadas en cajones que nunca se abren. Lloró por Valentina, por Camila, por todos los cafecitos que nunca más compartiría, por todas las mañanas vacías, por todo el amor que había enterrado junto con su familia. Esperanza no se asustó. Simplemente siguió abrazándolo, acariciando torpemente su espalda con sus manitas pequeñas. «Ya, señor. Todo va a estar bien. Mi mami siempre dice que después de la lluvia sale el sol. ¿Usted sabía eso?». En ese momento, la puerta de la cocina se abrió de golpe. Isabela Montero, la hermana de Maximiliano, entró como una tormenta perfectamente maquillada. Su elegancia implacable y sus tacones de aguja contrastaban brutalmente con la escena que encontró. Su hermano de rodillas, abrazando a la hija de la empleada, llorando como un niño. «¿Qué está pasando aquí?». Su voz fue como un balde de agua helada. Maximiliano se tensó inmediatamente, pero no soltó a Esperanza. Algo había cambiado en él en los últimos minutos, algo que ni él mismo comprendía todavía. «Isabela, ¿no es el momento? ¿Que no es el momento?». Isabela avanzó hacia ellos, sus tacones repiqueteando contra el mármol como disparos. «Estás abrazando a la hija de la sirvienta. Te has vuelto loco. ¿Qué van a pensar los socios si se enteran? Estamos a días de cerrar el negocio más importante de nuestras vidas y tú aquí, haciendo el ridículo». Renata quiso hacerse invisible. Quiso que la tierra se abriera y se la tragara. Tomó a Esperanza de la mano, intentando apartarla, pero Maximiliano la detuvo.
Suéltala. Fue una orden, simple, directa, imposible de desobedecer. Renata soltó a su hija inmediatamente. Maximiliano. Isabela comenzó, pero él se levantó y la enfrentó con una mirada que ella no había visto en años. Era la mirada del hermano que había construido un imperio, del hombre que no aceptaba un no por respuesta. Esta niña y su madre se quedan. Y si tienes algún problema con eso, la puerta está abierta. Isabela retrocedió como si la hubieran golpeado. No puedes estar hablando en serio. Son empleadas. La niña ni siquiera debería estar en esta parte de la casa. La niña, respondió Maximiliano con voz de acero, acaba de recordarme por qué construí todo esto. Algo que tú, con todos tus vestidos y tus ambiciones, nunca has entendido. El rostro de Isabela se transformó. La máscara de indignación dio paso a algo más oscuro, más peligroso. Miró a Renata con un odio que prometía consecuencias. Luego miró a Esperanza con un desprecio que helaría la sangre. Esto no se queda así, hermano. Su voz era veneno puro. No tienes idea del error que acabas de cometer. Y con esas palabras, salió de la cocina, dejando tras de sí un silencio cargado de presagios. Maximiliano se volvió hacia Renata, que seguía temblando pero ya no lloraba. Señora Villalobos, quiero que usted y su hija se muden a la casa. Hay una habitación en el ala este que está vacía. A partir de hoy, Esperanza tiene permiso para tomar cafecito conmigo cada mañana. Renata no podía creer lo que escuchaba. Señor Duarte, no puedo aceptar... No le estoy preguntando. Por primera vez en toda la conversación, algo parecido a una sonrisa asomó en el rostro de Maximiliano. Le estoy informando. Esperanza, ajena a las complejidades del mundo adulto, solo entendió una cosa. Tiró de la manga de Maximiliano y preguntó, «Entonces, ¿eso es un sí al cafecito?» Y Maximiliano Duarte, el hombre que había olvidado cómo sonreír, rió por primera vez en años. «Sí, pequeña. Eso es un sí al cafecito». Pero mientras Augusto limpiaba el jugo derramado y Renata trataba de procesar el giro que había dado su vida, nadie notó la sombra que se proyectaba desde el pasillo. Lorenzo Montero, el hijo de Isabela, había escuchado todo, y en sus ojos brillaba la misma ambición venenosa que en los de su madre. Esta familia acababa de declarar la guerra. Y Esperanza, con su bandana roja y su taza vacía, estaba en el centro del campo de batalla. Los primeros rayos del amanecer entraban por las ventanas del ala este, cuando Esperanza abrió los ojos en su nueva habitación. Era un cuarto más grande que todo el departamento donde había vivido con su madre durante el último año. Tenía una cama con dosel, un armario que parecía sacado de un cuento de hadas, y una vista al jardín que le quitaba el aliento. Pero nada de eso importaba para la niña. Lo único que importaba era que hoy tomaría cafecito con el señor de ojos tristes. Se levantó de un salto, se ajustó su bandana roja frente al espejo y corrió descalza por el pasillo alfombrado. Sus pies pequeños apenas hacían ruido, pero su corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra. Renata la interceptó antes de que llegara a las escaleras. «Esperanza, espera, no puedes ir así». «Pero mami, el señor Maximiliano me prometió cafecito». La madre se arrodilló frente a su hija, acomodándole la bandana que se había torcido con la carrera. Sus manos temblaban ligeramente. No había dormido en toda la noche, pensando en las palabras de Isabela, en esa mirada de odio que prometía destrucción. «Lo sé, mi amor, pero primero tienes que desayunar algo. Y yo tengo que trabajar. No podemos olvidar que estamos aquí porque el señor Duarte es muy generoso, pero seguimos siendo empleadas». «¿Qué es empleadas?» Renata sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo explicarle a una niña tan pequeña las complejidades de un mundo dividido entre los que tienen y los que sirven? Significa que ayudamos a mantener esta casa bonita y en orden. Es un trabajo muy importante. Esperanza asintió, aunque era evidente que no terminaba de comprender. ¿Y después del trabajo puedo tomar cafecito? Después del trabajo, mi cielo. Pero el trabajo de ese día sería cualquier cosa menos normal. Renata bajó a la cocina principal, donde Augusto ya estaba supervisando los preparativos del desayuno. El mayordomo la recibió con una mirada que contenía advertencia. «Señora Villalobos, necesito hablar con usted». La llevó a un rincón apartado, lejos de los oídos de las otras empleadas, que ya habían comenzado a murmurar sobre la nueva inquilina del ala este.
La señora Isabela estuvo haciendo llamadas toda la noche. Augusto habló en voz baja, casi un susurro. No sé qué está tramando, pero conozco a esa mujer desde que era una niña. Cuando se siente amenazada, ataca. Y usted, sin saberlo, se ha convertido en su enemiga. Pero yo no he hecho nada. No importa lo que haya hecho o dejado de hacer. Lo que importa es lo que ella percibe. Y lo que percibe es que su hermano, por primera vez en años, mostró emoción. Eso la asusta. Un Maximiliano emocional es un Maximiliano impredecible. Y ella necesita controlarlo para sus propios fines. Renata sintió el frío del miedo recorrerle la espalda. ¿Qué debería hacer? Augusto la miró con algo parecido a la compasión. Ser invisible. No darle razones para atacar. Y sobre todo, mantener a su hija alejada de cualquier situación que pueda ser malinterpretada. Pero ser invisible era imposible cuando Esperanza decidía brillar. La mañana transcurrió con una tensión que se podía palpar en el aire. Renata limpió habitaciones que ya estaban impecables, pulió superficies que brillaban como espejos, todo mientras trataba de mantener a su hija ocupada con libros para colorear en la cocina del servicio. Fue entonces cuando doña Mercedes hizo su entrada. La matriarca de la familia Duarte era una mujer que el tiempo había esculpido en mármol. Su postura era impecable, su mirada penetrante, y su presencia llenaba cualquier habitación que pisara. Había llegado sin avisar, algo que según Augusto no hacía desde hacía años. ¿Dónde está mi hijo? Su voz resonó en el vestíbulo principal como un trueno lejano. Las empleadas se dispersaron como ratones ante un gato, y Renata sintió el impulso